buenos días, amigas y amigos. Continuamos con las mañanas informativas acá en Venevisión y ya a esta hora nos acompaña en el estudio el diputado de la Asamblea Nacional, Julio García Zerpa, vicepresidente de la Comisión de Política Interior. Muy buenos días y gracias por acompañarnos. Hola Andrés, bueno, muy buenos días y saludos a todos los que nos ven. Diputado, se ha firmado este acuerdo que está impulsando la Asamblea Nacional para dar una fecha, sugiere una fecha al Consejo Nacional Electoral para una elección presidencial. ¿Usted cree que están representados todos los sectores de oposición que quieran también dar su opinión? Bueno, fíjate, nosotros hoy vemos, yo creo que hay que, y así se ha caracterizado, distintas oposiciones. La oposición está muy fragmentada. En este momento no hay, no como otros momentos donde había un bloque unido, ¿no? Y en esta fragmentación hay diferentes posiciones. Hay una oposición que participa democráticamente en las instancias electorales, que viene haciéndolo consuetudinariamente, que participa en la Asamblea Nacional, que en algún momento fue quizá deslegitimada por lo que llaman ellos el G4 y este sector de partidos, pero que hoy, como vemos, y esta representación que está firmando este acuerdo es mucho más amplia que todo lo que está allá. Cuando nosotros hablamos, y en este espacio de diálogo que se está generando desde la Asamblea Nacional, en el que fueron convocados los gremios, en el que fueron convocadas las universidades, las academias, los sectores empresariales, comerciales e industriales, donde están conformados más de 30 partidos y organizaciones políticas, esa mesa tan grande y tan diversa que estamos viendo, que está firmando este acuerdo por la propuesta de un calendario electoral con unas normas, con algunos principios, ¿no? De qué propone este sector de la sociedad, que es mayoritario hoy, porque a este sector antes le llamaban la mesita, de manera peyorativa. Hoy vemos que la mesita es aquella mesita cada vez más pequeña, cada vez tiene menos gente, y bueno, que insisten, a diferencia de lo que piensa el país, en acciones de desestabilización, en que insisten en la presión internacional, en el bloqueo como una forma de presionar y obligar a la República a que se aleje de sus decisiones soberanas, hoy es cada vez más pequeño. Yo creo que estamos frente a un hecho histórico muy importante. La mayoría del país yo creo que está en este lado de la mesa, en la mesa grande, en la mesa donde se aboga por el progreso, en la mesa donde se aboga porque se eliminen las 932 sanciones que hay contra el país, en la mesa que se augura y se pide que sigamos un camino democrático y en paz para que el país pueda seguir esta senda de crecimiento que lleva por más de 10 trimestres. Hoy no se proyecta un crecimiento de más de 10 puntos para Venezuela, uno de los países que más va a crecer en Latinoamérica, y esto necesariamente requiere que siga habiendo paz y estabilidad política en el país, que sigan habiendo inversiones, que se mantenga este logro que hemos tenido en cabeza del presidente Nicolás Maduro, pero apoyado por todo el pueblo venezolano, en que se relajen algunas o se den algunas licencias petroleras que nos han permitido y nos van a permitir seguir teniendo un poco más de oxígeno. Esto no es porque los Estados Unidos dijeron, bueno, no, sí, ya de verdad creemos que la estrategia fracasó. Es un tema de necesidad de ellos y de resistencia del pueblo venezolano que dijo, a nosotros por las fuerzas no nos van a tumbar. Entonces, en este sentido, esto debe seguir avanzando, el país debe continuar su curso y estos sectores violentos de desestabilización, de este disco rayado que existe hoy, cada vez va a seguir siendo más pequeño, y eso estamos seguros, y se vio en la firma de este documento y se va a seguir viendo en el transcurrir de los meses de este año que queda. Diputado, el jefe negociador de la plataforma unitaria, Gerardo Blay, hace días señalaba que a él le gustaría que estos encuentros y negociaciones se hicieran fuera del país para evitar la presión mediática interna. Quisiera saber su opinión sobre esto. Bueno, a ellos siempre les gusta como las cosas escondidas, como tras bambalinas, ¿no? Aquí hay total transparencia. Estas reuniones que hicimos con sectores de la sociedad, con sectores políticos, económicos, académicos, han sido transparentes, abiertas a la prensa. A lo mejor tú has estado en alguna de ellas. Se han transmitido, aparte de estas intervenciones en televisión nacional, la gente ha hecho sus planteamientos, bueno, con total respeto, ¿no? Además que esa es la política, eso es lo normal es que nos podamos sentar y dirimir nuestra diferencia y decir lo que creemos que está bien y que está mal. Y así ha sido. Ellos, por contrario, les gustan las cosas escondidas, les gusta esa doble agenda, bueno, nos sentamos, pero vamos a ver, porque además creo yo, y esto es lo que tiene que ver, creo que es lo que hay de trasfondo, que ellos no deciden. Gerardo Blay no decide si firma o no firma un acuerdo o un cronograma o un calendario electoral. Gerardo Blay no decide si a Venezuela se le levantan las 932 sanciones, no está en su capacidad. Ellos son los muchachos demandados de los Estados Unidos, que son quienes en definitiva tienen el poder de hacerlo. Nosotros, cuando vamos, esta negociación, que fue lo que sucedió en los últimos, luego del acuerdo los acuerdos de Barbados y las reuniones que se dieron,
En definitiva, los Estados Unidos le dijeron, sí, pueden firmar eso porque necesitamos el petróleo venezolano. Entonces, ellos no tienen ninguna capacidad de accionar. Ellos lo que son es los muchachos demandados del gobierno de los Estados Unidos y ellos lo saben. Por eso no pueden hacerlo público, no pueden hacerlo transparente porque no deciden. Ahora, usted que está comentando del acuerdo de Barbados, ellos denuncian que han habido una serie de irregularidades, igual que la fracción del oficialismo. ¿Cree que se está cumpliendo en sí los acuerdos que se firmaron en Barbados en octubre del 2023? Fíjate, lamentablemente creemos que se ha violentado y no se está cumpliendo por parte de ellos. Ahí se habló de la protección de intereses, hay un acuerdo de protección de intereses entre eso, el Esequibo y Citgo. Ninguno de los dos lo han cumplido. Esa gente no ha cumplido ninguno de esos acuerdos. Hoy Citgo corre el riesgo de ser embargada por empresas, por distintas empresas del mundo, producto de una sentencia viciada de una corte de Delaware, que todo eso se genera por un antecedente de que el señor que Guaidó nombró como procurador, José Ignacio Hernández, que hizo toda una tramoya para que se cobraran de Citgo acreedores que tenía la República en distintos sitios y que a esas acreencias aún no estaban solucionadas judicialmente. O sea, nos van a despojar de esa empresa y ellos no han hecho nada. Esa era una. La Guayana Esequiba. ¿Qué hicieron ellos por la defensa de la Guayana Esequiba? No hicieron nada. Por contrario, declaraciones de la señora, declaraciones del otro señor fueron usadas allá como medio de argumentación en Guyana para apoyar y decir que Venezuela no tenía la razón. Entonces, no han cumplido en eso, no han cumplido en la liberación de recursos que debían entregarse, que ya se han firmado 2 acuerdos, que eran recursos que iban a ser administrados por organismos multilaterales para asistencia técnica y humanitaria en el país, no lo han cumplido. Entonces, lo decía el presidente Jorge Rodríguez, los acuerdos de Barbados están agonizando. Abogamos porque no sé si, porque es necesario, o sea, es un mecanismo importante, pero si ellos no cumplen, es difícil que esto pueda seguir avanzando. Sin embargo, hay toda la disposición del gobierno revolucionario, en este caso el presidente Nicolás Maduro, el presidente Jorge Rodríguez, de seguir avanzando en mecanismos de diálogo que permitan que el país avance. Pero tienen que ser serios. Si tú no eres serio, si no estás dispuesto, si no tienes la capacidad de cumplir, no puedes comprometerte. Ahora, diputado, Estados Unidos dio una fecha límite, 18 de abril, para revisar las inhabilitaciones, en este caso de María Corina Machado y Enrique Capriles Radonsky. ¿Usted cree que esto es una especie de amenaza? ¿Esta decisión se va a mantener? ¿Qué opina usted de esto? Mira, nosotros nuestra independencia la consolidamos hace 200 años a sangre y fuego por parte de nuestros libertadores. Y en este proceso que estamos, nosotros no aceptamos tutela ajena. Y así se ha sido planteado por nuestras autoridades, por el vocero de esta mesa, el doctor Jorge Rodríguez. Y simplemente, bueno, si ellos creen que esa es la decisión correcta, es lamentable, pero a nosotros nadie nos dice cómo se hacen las cosas. Si vuelven a hacer eso, si están pensando en que esa es la fórmula, están cometiendo un error. Ya lo han hecho suficientes veces y han salido derrotados. Los hemos derrotado en todos los espacios donde nos han llevado. En el espacio de la confrontación militar han sido derrotadas, como derrotados en los puentes. Cuando nos quisieron quitar la comida y sabotear la economía fueron derrotados y en todos han sido. Tienen que aprender la lección, con Venezuela no se trabaja así, los venezolanos no trabajamos así. Con respeto, con diálogo, con reglas claras, sí podemos avanzar. Y el canciller de la República se reunió con Volker Turk, quien dirige también la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, ¿no? Teniendo en cuenta lo que sucedió con la expulsión de esta oficina. ¿Cree que es un avance para que esta oficina quizás pueda regresar, si rectifican como está pidiendo el presidente Nicolás Maduro? Sí, bueno, lo que se dijo en el comunicado de la Cancillería y posteriormente el presidente, que hay toda la disposición de seguir colaborando, de seguir trabajando con la Oficina Técnica del Alto Comisionado de Naciones Unidas, que es una oficina técnica, no es una oficina política, no es un bufete, no es una ONG para que se estén pronunciando alegremente. Eso está establecido en un protocolo, un memorándum de entendimiento que es muy riguroso, porque para que estas oficinas funcionen en los países debe haber acuerdo con los gobiernos, como lo hubo en este momento, pero bajo una serie de parámetros. Si tú te sales de ese parámetro, es normal que pase lo que pasó. Se suspende las actividades, se retiran los funcionarios, revisamos el memorándum y revisamos las reglas sobre las cuales van a trabajar y vuelven. Y ese es el planteamiento que se ha hecho y estamos seguros que es así. Han tenido total colaboración a pesar de, luego de hacer visitas al país, de ignorar temas que son importantes para justificar o todo lo que está detrás, porque tú puedes hablar de las causas, de la consecuencia del bloqueo, pero tienes que decir por qué. Tienes que decir el peso que tienen las medidas coercitivas unilaterales en la pérdida, por ejemplo, de más de 300.000 millones de dólares que no ingresaron al país y que debían ser recursos que se debían destinar a políticas públicas. Eso no lo dicen. Y siempre son sesgados sus informes. Esta última reacción fue respetuosa y bueno, se tomó una decisión soberana por parte de la Cancillería en nombre del presidente Nicolás Maduro. Diputado, ahora hablando directamente de la Comisión de Política Interior,
hace falta la segunda discusión sobre la ley de las ONG, una discusión de una ley que quizás fue muy criticada por unas ONG. Quisiera que quizás usted explicara que hacia quién va dirigido específicamente esta ley, como ya usted lo ha dicho, que no va directamente a atacar a las ONG en el país. No, lo que se está estableciendo es un marco regulatorio. Ahí las instituciones mercantiles que funcionan en el país deben rendir cuentas ante el CENIAL y los organismos tributarios. La función pública rinde cuentas ante la Contraloría General de la República. Pero tenemos un vacío en este momento. Hay instituciones de derecho privado, como son las asociaciones, fundaciones, y esto que se llaman ONG, que muchas veces ni siquiera tienen personalidad jurídica, que es una de las cosas más graves. O sea, son un chaleco, una gorrita, un maletín con mucha plata, con muchos dólares, porque te digo, los proyectos que le aprueban a las ONG, aquí por diferentes mecanismos, el USAID, las propias Naciones Unidas, no bajan de $1 millón. Son proyectos que se manejan mucho dinero. Y eso se puede pervertir en que se permita legitimación de capitales a través de estas organizaciones, que se permita además que de ahí se bajen recursos para el financiamiento de actividades en contra de la paz y la estabilidad de la República. Por ejemplo, hay una ONG que recibe dinero de la Fundación Simón Bolívar de Citgo, que es una fundación que creó el comandante Chávez para atender enfermedades catastróficas, operaciones de estas que no se hacen en el país, trasplante de hígado, trasplante de pulmón, de médula, que cuestan $1 millón, $2 millones. Esa fundación hoy recibe plata de todos los venezolanos y trabaja aquí, esa ONG trabaja aquí en Venezuela. Entonces, ¿qué estamos pidiendo? Transparencia, rendición de cuentas, que se registren, que tengan personalidad jurídica, que digan de dónde viene su dinero y qué hacen con eso. El que esté trabajando de manera legal, hay muchas fundaciones, asociaciones civiles, clubes deportivos, clubes culturales, que trabajan y primero no reciben dinero de ninguna organización. ¿A qué sí hay detrás de esto? Un gran negocio de algunos pocos. Te pudiera decir que el 98% de las personas de derecho privado que encajan en esta ley no tienen nada que ver, ni tienen ningún tipo de preocupación. Si son unas 60, 70 ONG, algunas, te repito, que no tienen ni siquiera personalidad jurídica, no existen en el derecho, no existen en los registros de nuestro país, pero sí actúan y tienen mucho dinero y se meten y hacen política con eso. Política partidista además. Si usted quiere hacer política, cierre la ONG y busque y cree un partido político, es lo que está pasando. Entonces, lo que se está estableciendo aquí, como lo tienen muchos países, porque además, por ejemplo, tú estás recibiendo dinero de la USAID. La USAID es la institución del gobierno norteamericano que financia los fondos para la libertad y la democracia. ¿Qué es eso? Conspirar contra los gobiernos. Y hay fundaciones que reciben dinero directamente y eso está en la rendición de cuentas de la USAID, cuántos millones de dólares les mandan. Entonces, tú tienes un país que te está atacando, que no es mentira, que te puso 900 sanciones, que ha intentado invadirte, que ha intentado asesinar a tu presidente. Y además, tú con total libertad permites que organizaciones de derecho privado a través de personas actúen en tu país y reciban financiamiento de esa propia potencia. Eso es un tema que hay que revisar. Bueno, no te vamos a acordar de financiamiento, pero dime qué vas a hacer con él. ¿De dónde sale ese dinero y en qué lo invierte? Entonces, en general, créeme que hemos hablado con mucha gente. No, estos no se preocupan tanto como este pequeño grupito que estamos seguros que no pasa del 2%. Que bueno, que lo que tienen es un gran negocio detrás de ellos y viven como Pachá aquí en Venezuela. Nos los ha dicho propia gente de la oposición. Nos denuncia, mira, esta ONG, este tipo no tenía nada, segmentó esa ONG, le bajan un poco de plata y ahora vive como un millonario y manda algunos informes. Y sobre eso también se ha generado el modus vivendi de dirigentes de opositores y es un mecanismo para bajar recursos. Diputado, para finalizar, se nos acaba el tiempo, la Ley Orgánica de Protección del Territorio de la Guayana Esequiba, falta su segunda discusión. ¿Qué puede adelantarnos sobre esto? Sí, bueno, estamos en amplias consultas, ¿no? Eso es un mandato popular que nos dio el pueblo venezolano. Fueron 5 preguntas que tuvieron 5 respuestas afirmativas, mayoritariamente. En esta ley se pretende, bueno, todo lo que tiene que ver con la creación del Estado de la Guayana Esequiba, garantizar la soberanía del país, el desconocimiento del laudo arbitral y el reconocimiento del Acuerdo de Ginebra como único instrumento válido para dirimir las controversias. Y bueno, hemos visto también que por vías diplomáticas se ha avanzado. Recientemente se recibió en el país al nuevo embajador de Guyana y hay un proceso de relacionamiento diplomático. Creo que Guyana iba a un ritmo atroz para desconocer toda esta tradición pacífica que hemos tenido entre ambos países para dirimir esta controversia. Y bueno, producto de la acción masiva del pueblo venezolano,
eso pudo detenerse, se detuvo esa arremetida, esa locura en la que llevaba. Estamos ahora en conversaciones y bueno, desde la Asamblea Nacional tenemos ya lista, se hizo la consulta pública para su aprobación en segunda discusión, esta importante ley que es para el país. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ti, hermano. Bien, amigos, estuvo con nosotros Julio García Serpa, diputado de la Asamblea Nacional y vicepresidente de la Comisión de Política Interior. La invitación es que sigan en sintonía de Noticias Venevisión y su emisión matutina. Feliz día para todos.